A 47 años del golpe militar de 1976, episodio que marcó fuertemente a la sociedad argentina, el 24 de marzo se presenta hoy como una nueva y enorme posibilidad. Una jornada que nos invita a reflexionar y a analizar de manera crítica la historia reciente de nuestro país. En este marco, invitamos a dirigir unas palabras al intendente municipal, contador Rubén Ovelar. Buenos días. La memoria es la capacidad que tenemos las personas de recordar hechos del pasado. Pero la sociedad también tiene esta misma capacidad. La diferencia es que cuando la persona ya no está, esta memoria tampoco. En cambio, en el caso de la memoria colectiva, esta trasciende a las personas. Pero para que trascienda a las personas es necesario que generación tras generación se vayan transmitiendo las experiencias históricas de los pueblos. En este caso, estamos conmemorando el 24 de marzo de 1976 y nos traslada a un periodo de tiempo, no solo una fecha, un periodo de tiempo oscuro y trágico de la historia de nuestra patria. Y es una buena oportunidad para que reflexionemos y debatamos sobre lo que pasó en Argentina. Es bueno que lo hagamos porque en aquel momento estábamos impedidos de hacerlo, estaba vedado el debate. Los que vivimos, nuestra generación, la que vivió y padeció aquel periodo, tenemos viva la experiencia y el recuerdo de aquella trágica época. Pero es fundamental que transmitamos a las generaciones que nos sucedieron lo que allí pasó, porque si no, la experiencia no se va a aprovechar. Y de una vez por todas debemos decir, nunca más. Muchas gracias. Seguidamente, invitamos a este estrado a Natalia Ferreri, docente en la carrera de Letras de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Natalia nació en Buenos Aires en 1979, migró hacia la cumbre con su familia cuando tenía 11 años y reside hoy aquí. Esa experiencia de migración se convirtió más tarde en el centro de interés de los estudios académicos que realiza. Doctora en Letras, Natalia lee, investiga y publica sobre autores y autoras exiliados por razones políticas. Su objetivo, construir memoria desde su labor académica y para su comunidad. Buenos días a todas y a todos. Bueno, en primer lugar, agradecemos a las autoridades de la Municipalidad de La Cumbre por acompañar la iniciativa de crear este espacio de la memoria, que hoy lo tenemos acá, pero está ya en el mural al lado de la terminal. Y agradezco especialmente a quienes están hoy presentes, sobre todo con esta lluvia, bendita lluvia. Sabemos que hoy nos congrega una fecha conmemorativa que existe, como dijeron recién, en nuestro calendario nacional desde el año 2002. La Ley 25.633 instituye, a partir de allí, el 24 de marzo como el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. La memoria en sí misma no es otra cosa que una selección de hechos que sucedieron en el pasado. La madrugada del 24 de marzo de 1976, una voz militar interrumpió la transmisión radial para anunciar el inicio de lo que autodenominaron proceso de reorganización nacional. Yo,
al igual que la generación a la que pertenezco, no había nacido aún. Los nefastos acontecimientos que sucedieron a ese anuncio sonoro no los viví. No fui testigo ni soy testimonio de ese pasado. Formo parte de una generación cuya memoria estuvo adormecida por una larga omisión social, anestesiada por leyes de indulto, turbada por discursos que por ignorancia, voluntad o perversidad eran deliberadamente borrosos. Algunos pensadores llaman a esto una arqueología del silencio. Arqueología del silencio parece un oxímoron por sus sentidos opuestos, ya que la arqueología es y debe ser una ciencia que se ocupa de estudiar el pasado, pero una arqueología del silencio no es más que la supresión del pasado, de nuestro pasado. Ahí entonces, durante esas primeras décadas de nuestra joven vida democrática, que constituye a la vez la mitad de la existencia de toda mi generación, nuestras memorias estuvieron amenazadas. Nos privaron por mucho tiempo del derecho a saber. Vuelvo al hecho histórico que nos congrega. El 24 de marzo de 1976 marca el inicio de lo que fue el terrorismo de Estado en Argentina. Terrorismo de Estado, explica un filósofo, es comparable a una enfermedad autoinmune que amenaza la vida democrática, los sistemas legislativos, judicial y ejecutivo. Es autoinmune porque es el mismo Estado quien destruye los mecanismos de defensa que deberían proteger la vida democrática. La traducción pragmática de esta definición teórica dio como resultado la dictadura cívico-militar desde 1976 hasta 1983. Años de terror seguidos de intermitentes años de silencio. Contra el silencio, la memoria. Contra la tergiversación de la historia, la verdad. Contra la negación, la justicia. A los desaparecidos que no conocí, a los centros clandestinos de detención en los que no estuve presa, al exilio que no vivencié, a los libros que no quemé, enterré o escondí, al terror que no sentí, al amigo, esposo o hija que no perdí, mi memoria para ellos. Tengo derecho a contar la historia aun cuando no la he vivido. Tengo la responsabilidad de hacerlo cada día. El pasado nos pertenece y la democracia también. Soy parte de la generación de los hijos y las hijas que aún estamos buscando. Esto no corresponde a la historia, constituye sin duda nuestro presente. Dije al comienzo, la memoria no es otra cosa que una selección de hechos que sucedieron en el pasado. Y agrego, que nos da conocimiento para impartir justicia, nos libera para poder despojarnos del miedo y nos compromete para transformar el presente. Gracias a todas y a todos. Si cada hora viene con su muerte, si el tiempo era una cueva de ladrones, los aires ya no son tan Buenos Aires, la vida es nada más que un blanco móvil. Usted preguntará por qué cantamos. Si los nuestros quedaron sin abrazo, patria casi muerta de tristeza.